sino que empieza a hacer una dispersión sobre los homicidios y, digamos, se encuentran elementos como a principios de este año que hubo un asesinato en masa en una de las veredas de Manizales, y hacen entonces busca una reflexión sobre eso. No puede ser un tema de riñas, no es un tema de riñas, es un tema más del tema del narcotráfico que deberíamos empezar a revisar y analizar en la ciudad de Manizales. Muy bien, entonces hablamos de diferentes factores. Nos decía Óscar Fernando que uno de los principales factores de violencia que reconocemos en la ciudad es la intolerancia social. Sin embargo, esta categoría de intolerancia social pues representa, digámoslo así, diversas interpretaciones. ¿Cómo el Observatorio de Violencia está asumiendo esta categoría? ¿Cómo reconoce estos hechos? ¿A qué podríamos, digamos, asociar la intolerancia social y, por supuesto, los hechos de violencia que se están registrando bajo este factor? Mónica. Bueno, primero, antes de responder tu pregunta, Didier, quisiera aprovechar el espacio para decirle a la comunidad de Manizales lo importante que es que exista el Observatorio de Paz y Violencia para la ciudad, para entender un poco, como decía Óscar, un poco más allá de las cifras, es qué es lo que viene pasando en la ciudad y qué es lo que no se dice, ¿cierto? Segundo, decir que el observatorio va permitiendo entender y nombrar lo que los medios de comunicación o de pronto cifras de otras instituciones no se dice con tanta fuerza. En términos de intolerancia social es algo que en el observatorio hemos discutido también mucho, porque yo siento que hay que como comprender eso qué significa. Y hay algo que nosotros en el Centro de Estudios hemos venido trabajando, es esto del juvenicidio, ¿cierto? Si uno se va a mirar las cifras, seguramente son muchos jóvenes los que están muriendo. Y es un tema de eliminar al otro o a la otra por pensar distinto, por estar en condiciones distintas, por no tener las condiciones económicas, sociales, educativas potentes como para ser distinto en la ciudad. Creo que más allá de la intolerancia social hay un tema estructural, ¿cierto?, en el que uno podría comprender las muertes que no son solo físicas. También el observatorio, en el proceso en el que también vamos a ir comprendiendo que el joven también se muere a la hora de no darle las posibilidades para educarse, una educación de calidad, no de calidad en términos de cantidad, sino de calidad humana, de calidad crítica. También el tema de la mujer, del feminicidio, hay que llevar el tema de la intolerancia a eso, a que la mujer tiene que ser sometida, maltratada, muerta por hombres. También a las personas diversas sexualmente, también son las personas que mueren, no solo porque las matan, sino porque se matan. Pero no se matan porque quieren, se matan porque la ciudad no está preparada para aceptar la diversidad. Por eso hace unas semanas Manizales hizo una semana de la diversidad, intentando decirle a la ciudad que estamos en esta ciudad y caemos todos diversos de pensamiento, diversos sexuales, diversos de lugares donde venimos. Manizales es una ciudad que recibe jóvenes de distintas ciudades de Colombia. También hay que aceptar la diversidad en territorio, para que esto, la intolerancia, no lleve a la muerte, ¿cierto? Porque cuando yo no acepto al otro, lo que hago es eliminarlo. Y creo que la tarea como observatorio es cómo generamos esos procesos pacíficos de convivencia y educación que permita entender que en el mundo cabemos todos y todas, y todos debemos construir un país y una ciudad distinta. Un desafío de reconocimiento, un desafío de vinculación que por supuesto tiene la ciudad. Sin embargo, yo quisiera preguntarles a ustedes y que ojalá para ser explícitos y dar el ejemplo frente a quienes nos escuchan, algunos casos que podamos evidenciar de lo que para el observatorio constituye el factor de intolerancia social. Un ejemplo, si me pudieran regalar, apreciados compañeros, con el cual podamos explicarle a través del ejemplo a quienes nos escuchan,
pues finalmente qué es la intolerancia y cómo la hemos podido identificar en la ciudad de Manizales. Digamos que lamentablemente uno podría referir muchos ejemplos en el caso de Manizales sobre el tema de la intolerancia, haciendo la claridad que el fenómeno de violencia no solamente se liga a la intolerancia, también hay, digamos, el resurgimiento de formas criminales que han venido posicionándose en la ciudad y que han disparado también los indicadores de violencia. Sin embargo, en el tema de intolerancia, digamos que logramos encontrar que hay un reporte permanente sobre riñas familiares, por ejemplo, en el cual encontramos que, digamos, se puede, digamos, evidenciar donde hay conflictos entre parejas y terminan, digamos, con ataques en armas blancas, donde hay conflictos, digamos, particulares. Evidenciamos el caso de un habitante de calle que termina agrediendo con arma blanca a otra por una dosis de consumo de un estupefaciente. Entonces, digamos que la particularidad, digamos, de esos casos es permanente, es creciente. El caso de los feminicidios para la ciudad es un caso que sigue siendo, digamos, recurrente. Además, con un factor, digamos, indicador muy negativo, y es particularmente los feminicidios, tienen una característica, y es que el atacante casi siempre ha sido, digamos, denunciado previamente. Digamos, no son acciones sueltas, aisladas, sino que son acciones que vienen siendo premeditadas, porque siempre hay un antecedente. Siempre hemos tenido, en el caso de los atacantes y de los feminicidios en Manizales, hemos tenido, digamos, que denuncias, digamos que hay un historial del atacante que finalmente desencadena el feminicidio. Ese tipo de circunstancias nos hacen, digamos, que pensar que más allá de las cifras particulares, digamos, cifras que nos preocupan mucho para el 2018, digamos que entre enero y julio del 2018 pasamos el año pasado de tener 36 homicidios a este año tener 41 homicidios. Y asimismo, digamos, con otras estadísticas, nos preocupa mucho, digamos, toda la construcción social que se está tejiendo alrededor de naturalizar el fenómeno de la violencia. El fenómeno de la violencia se termina naturalizando, es como si la cifra no nos afectara, no nos tocara, y estos fenómenos tienen que ser, digamos, analizados de una forma mucho más estructural. La tasa de suicidio, digamos, también subió casi en un 50% del año pasado, 2017 al 2016. Entonces, digamos que son fenómenos sociales que vienen creciendo, que se vienen presentando de forma mucho más agresivas en nuestro medio, y que toca empezar como a analizarlas estructuralmente. Dentro de ese mismo marco, nos parece que es importante hacer análisis más estructurales sobre qué está pasando en el tema de la violencia. Nosotros reconocemos 3 factores como incidentes en esas formas de violencia. Factores nacionales, digamos, de la reorganización de grupos armados ilegales, factores regionales que tienen que ver con tensiones culturales y tensiones políticas a nivel regional y a nivel territorial, y ya factores particulares en términos locales, como los niveles de desigualdad. Digamos que nosotros presentamos cifras muy preocupantes alrededor del tema de cómo se están desarrollando y aumentando, digamos, los conflictos en zonas vulnerables de difícil acceso, digamos, donde no hay unas condiciones mínimas para la población, y eso genera formas de violencia. Entonces son factores que se están, digamos, empezando como a nuclear, y que tenemos que empezar como a analizar de forma mucho más estructural. Muy bien, para comprender en este escenario, y especialmente desde lo que representa nuestra ciudad de Manizales como una ciudad intermedia, uno podría preguntarse, bueno, ¿y cómo está Manizales frente a otras ciudades intermedias que están en el marco de esta nueva integración del eje cafetero, ¿cierto? Manizales es la mejor, la peor, ¿en qué estado está frente a las realidades? Algo ya nos planteaba Oscar Fernando, pero en materia de violencia homicida, ¿cómo podríamos presentar la realidad de Manizales frente a las dinámicas de violencia que tienen las otras ciudades intermedias? Pereira, Armenia. Digamos que hay una particularidad, digamos, dentro de las ciudades intermedias. Digamos que las tasas de violencia, los indicadores de homicidio, por ejemplo, son muy altos para todas las ciudades intermedias, por la densidad poblacional que tienen. Pero hay fenómenos, digamos, que terminan siendo recurrentes. En el caso del eje cafetero, encontramos, por ejemplo, particularmente entre las 3 ciudades intermedias, una fuerte presencia de factores como el narcotráfico, digamos, asociados a la cohabitabilidad, digamos, que tienen las 3 ciudades, Pereira, Armenia y Manizales, con el mismo fenómeno, digamos, de la permisibilidad alrededor de temas ligados al narcotráfico. Igualmente,
encontramos que en las ciudades intermedias y las grandes ciudades, porque también digamos se presentan en las grandes ciudades, que hay fenómenos, digamos, de estructuración de la violencia sobre necesidades básicas insatisfechas. Efectivamente, la ausencia de ciertas necesidades básicas, digamos, los niveles de pobreza, los niveles de marginalidad, están generando nuevas formas y nuevas dinámicas de violencia urbana, y esto toca ciudades intermedias, ciudades grandes, porque digamos es donde más densidad demográfica se presenta, donde más concentramos población, es donde se empieza a generar nuevas formas de violencia, y eso empieza, digamos, a expandirse a nivel territorial, digamos, de manera secuencial. Hay un factor que es central, digamos, dentro de este análisis, y es la violencia. Es una violencia que tiene patrones estructurales nacionales. Hay patrones nacionales que se están replicando. Digamos que la construcción de políticas públicas no se puede pensar en el marco simplemente de lo municipal o lo departamental, sino en el marco, digamos, de todas esas necesidades sociales, esas necesidades, digamos, de atención básica a nivel nacional. Entonces, digamos que esos patrones, el haber vivido una guerra durante 52 años, han generado una sociedad que está, digamos, permanentemente habituada al conflicto y a la violencia como una mediación del conflicto. Y digamos que eso también hace parte de toda esa construcción sociocultural de la sociedad colombiana. Son factores nacionales que también empiezan a impactar a nivel particular. Si hay algunas ciudades que pueden tener unas diferencias en términos estadísticos, en términos generales, las ciudades presentan niveles de delincuencia y de violencia muy similares, digamos, debido a unos patrones nacionales. Bueno, en términos de cifras, ¿quiénes están muriendo en Manizales? Esa violencia homicida, ¿a qué grupo humano, a qué población finalmente ha estado afectando o qué características tiene esa población en los últimos años? Nos hablaban de una tasa de violencia homicida que está entre los 20 y 19 por cada 100.000 habitantes los últimos 2 años, pero finalmente ¿quiénes son los que están muriendo? ¿Quiénes son los más afectados con este fenómeno de violencia en la ciudad de Manizales? Para el año 2016, digamos, teníamos que el 14% de los asesinatos o de los homicidios sucedía en los rangos de edad, digamos, de niños de 15 a 17 años. En este momento, digamos, el año pasado, el año 2017, ese rango, digamos, subió con un 27%, representaban muchachos de entre el 20 y 24 años. Y vemos que, aunque digamos lo que dice la política en temas de escolarización y que de 0 a siempre, digamos que es la política de que vamos a tener a todos estudiando, digamos, veíamos, y lo que estábamos revisando es que muchos de esos niños están desescolarizados, lo que decía nuestra compañera, las posibilidades de hacer un desarrollo de su vida, digamos, un proyecto de vida que cumpla con sus necesidades y no con lo que el mercado y la gente de afuera les dice, hace que muchos de los muchachos empiecen a buscar entre sus pandillas, entre sus grupos, un medio para no solamente sostenerse y adquirir, digamos, medios económicos, sino también como para validarse entre ellos, y hacen que esa posibilidad, digamos, de ese encuentro con personas que empiezan a utilizarlos como medio para las ventas de droga o elementos así, hacen que, digamos, estos muchachos sean los más vulnerables en nuestra sociedad. Bueno, muy bien, efectivamente, pues son los jóvenes los más afectados, efectivamente los que se están viendo, digamos que vulnerados ante esta realidad violenta que está presentando la ciudad de Manizales. Pero, ¿qué está haciendo la ciudad? ¿Qué está haciendo la administración de la ciudad y los mismos ciudadanos por lograr mejores condiciones de vida y posibilidades para esta población? Mónica. Bueno, primero, siguiendo la línea de la compañera, quisiera hacer énfasis en la niñez. En la niñez que, si bien no son los niños pequeños los que mueren, pero son a los niños que hay que atender para prevenir que no sean los que mueren y tengan otras decisiones en sus vidas y no sean carnada para las personas que están involucradas en el microtráfico, que lo que hace es invitarlos a ese espacio.
El Observatorio de Paz y Violencia no solo quiere dar cuenta de la violencia en la ciudad, de cifras y entender cuáles son las causas, sino también qué hace la ciudad, la población, para combatir, para defender